por venir. Estamos sorprendidas de la convocatoria con este día. Bueno, se ve que están muy interesados realmente en estas becas. Y la idea de hoy es contarles, bueno, yo soy Natalia Correa, soy el oficial de Chevening de la Embajada Británica en Uruguay. Conmigo están Clara Bassi y Mariano Allende, que son los dos Chevening alumni, estudiaron en diferentes universidades de Reino Unido, en Londres y en Sussex. Y bueno, después de que yo les dé un poco de información general de las becas, ellos les van a estar contando sobre su experiencia. También Mariano integra la Asociación de Graduados de Universidades Británicas en Uruguay, entonces también les va a hablar de lo que es la experiencia de formar parte de esta red de graduados una vez que vuelven a Uruguay. Bueno, ¿qué es Chevening? No sé si ya escucharon hablar de este programa de maestrías. Básicamente es el programa global de becas del gobierno del Reino Unido, que es financiado por la Cancillería Británica y por organizaciones asociadas, como por ejemplo ANI en Uruguay, financia algunas de las becas. Y básicamente Chevening apoya a futuros líderes para que desarrollen las habilidades que necesitan para construir mejores sociedades en su país, sociedades más resilientes, más prósperas y más sostenibles. En ese sentido, la visión de Chevening es entonces crear una red global de líderes excepcionales que colabora con el Reino Unido en áreas que son prioritarias tanto para Uruguay como para el Reino Unido, para construir un futuro más resiliente, más próspero y más sostenible. Sé que todo esto puede sonar como un montón y en realidad la idea es justamente darle becas a futuros líderes. No quiere decir que ahora tengan que estar, no sé, quizás en un cargo muy alto de una empresa, de una organización. Como les decía, en realidad es que puedan tener esa vocación de liderazgo, y ese liderazgo en pequeñas cosas que lo pueden demostrar en sus actuales trabajos, en experiencias de voluntariado, en pasantías, en integrar alguna asociación en la que estén. O sea, lo pueden demostrar de diferentes formas y no necesariamente tiene que ser estar actualmente en un puesto muy alto en una organización. ¿Seguimos? Bueno, con una beca Chevening entonces van a poder cursar una maestría de 1 año en cualquier universidad del Reino Unido, con todos los gastos pagos. La beca cubre tanto la maestría en Reino Unido como gastos de manutención, el pasaje, gastos para, por ejemplo, atender a eventos en el Reino Unido, para viajar por el Reino Unido a ciertos eventos especiales en el marco de su maestría. O sea, el objetivo de esta beca es que sea una beca total que les permita enfocarse 100% en sus estudios y que no tengan que, bueno, por ejemplo, estar trabajando mientras estudian. Para que un poquito para atrás, ahí va. Y al finalizar los estudios, sí, Chevening les pide esto de regresar al país por 2 años para poder justamente aplicar todos esos conocimientos, habilidades y esas conexiones que generaron en el Reino Unido en su país y en las áreas de prioridad compartidas entre Uruguay y Reino Unido, que son estas que figuran acá, como promover el crecimiento y la prosperidad, fortalecer la resiliencia frente al cambio climático, reforzar la seguridad y la estabilidad global y desarrollar sociedades más inclusivas y eficaces. Ustedes en su postulación van a tener que demostrar cómo es que, bueno, justamente con su maestría contribuyen a algunas de estas áreas que en realidad, como ven, son bastante genéricas. Entonces, no importa qué maestría estén estudiando, qué maestría elijan, siempre de alguna manera van a poder contribuir en alguna de estas áreas mencionadas. Y también tenemos como partners en Uruguay a ANI, como les decía, y a FEFER, que también tienen sus áreas prioritarias. Por ejemplo, ANI se enfoca sobre todo en energía, medio ambiente, logística y transporte, turismo, salud, más bien las áreas científicas, y lo mismo nuestro partner FEFER. Entonces, en el caso de ellos sí tienen esas prioridades, digamos, de los que vengan un poco más del área de las ciencias más duras, pero en el caso de las becas que son financiadas por Chevening, por la Cancillería Británica, no hay áreas prioritarias. En realidad pueden aplicar a cualquier maestría en cualquier área, solamente, bueno, demostrando esa conexión con alguno de los objetivos que están acá señalados. Ahora sí seguimos.
Bueno, ¿qué es lo que van a obtener en el Reino Unido? Además de lo que les comentaba de, bueno, la posibilidad de hacer un máster con todos los gastos pagos, es también el poder, bueno, aprender de una red de reconocidos expertos en su área de especialización, acceder a profesores, a seminarios, a justamente gente muy calificada en el área en la que ustedes están estudiando. Y bueno, aprovechar instalaciones modernas y de última generación, o sea, es mucho lo que da Chevening más allá de la maestría en sí misma. Y a su regreso, que esto les va a contar un poco más Mariano cuando él hable, es que acceden a esta comunidad global que incluye más de 60.000 líderes y agentes de cambio, de personas que han ganado la beca en algún momento en alguna parte del mundo. En Uruguay son más de 250 los exbecarios y exbecarias desde que existe el programa. Bueno, hay 22 jefes de Estado y de Gobierno que fueron Chevening, que son Chevening. Y hay oportunidades de financiamiento, que también les puede hablar más Mariano de esto después, para presentar pequeños proyectos en conjunto con la embajada en las áreas en las que ustedes estudiaron y están trabajando, como para poder seguir ese trabajo una vez que vuelven al país. O sea, no es solamente el año en el Reino Unido, sino después todo lo que pueden hacer cuando vuelven. Seguimos. Bueno, ¿a quién está dirigido Chevening? Esto es muy importante. No hay límite de edad para postularse a Chevening. Sí es importante que muestren esta capacidad de liderazgo y de influencia, respaldados en ejemplos concretos de su experiencia laboral. Esto lo van a tener que llenar en su postulación. Van a tener que redactar 4 ensayos, uno de ellos enfocado justamente en el liderazgo y en contar ejemplos concretos de liderazgo. Otro con este segundo punto que habla de su habilidad para crear y fortalecer redes de contactos. Y esto también lo van a tener que demostrar en otro de los ensayos que escriban, dar ejemplos de cómo ustedes construyen redes en el ámbito donde están, porque después esta capacidad de construir redes es muy importante para Chevening, porque es lo que Chevening busca justamente en becarios que puedan construir esas redes con becarios de otras partes del mundo, con personas del país, etc. Y después esto de estar orientados a la búsqueda de soluciones y comprometidos con tener un papel activo básicamente en su país al volver, en generar un cambio positivo en el área en la que ustedes estén trabajando, que esto lo van a demostrar tanto en el ensayo que van a escribir sobre por qué quieren estudiar en Reino Unido y por qué quieren estudiar esa maestría, como también en su plan de carrera. Uno de los ensayos tiene que ver con cuál es su plan de carrera. Es quizás uno de los ensayos más importantes, porque ahí demuestran, bueno, que tienen un plan claro de lo que quieren hacer al volver, tanto a corto como a mediano y largo plazo, y sobre todo que lo que les va a dar esa maestría, esas herramientas que van a obtener en la maestría, les van a servir para ese plan de carrera que ustedes tienen. O sea, es muy importante como ya saber lo que quieren hacer, tener una visión clara de sus próximos años, para poder aplicar a Chevening. Y como dice ahí, si quizás todavía piensan que no tienen esa experiencia o todavía esos ejemplos necesarios, es mejor esperar un año más para postularse, porque, bueno, es importante tener, además de la experiencia laboral que pide Chevening, un plan de carrera sobre lo que quieren hacer a futuro. Bueno, ahí justamente va específicamente a los requisitos de postulación, ser ciudadano o ciudadana de uno de los más de 140 países donde está Chevening, uno de ellos es Uruguay. Después, contar con un título universitario. Esto es importante, ya tienen que estar graduados y graduadas para poder postularse. Porque obviamente van a acceder a una maestría, entonces no pueden hacer una maestría sin primero tener una licenciatura. Y un nuevo requisito que tiene Chevening desde el año pasado es que tienen que tener 2.800 horas de experiencia laboral, que equivale más o menos a 2 años de experiencia laboral, y que tienen que ser luego de haber concluido sus estudios, o sea, después de graduados. Antes se aceptaba experiencia durante los estudios, ahora ya no, tiene que ser después de graduados, pero igualmente sí cuentan pasantías, o si cuenta experiencias de voluntariado, pero todo tiene que ser posterior a la graduación, justamente porque Chevening está buscando un perfil
de gente con un poquito más de experiencia para poder acceder a esta maestría. Por eso lo de que, bueno, si no es el momento ahora, igual pueden esperar para postular el año siguiente o el otro. Ahí hay varios links donde pueden chequear todo esto que les estoy diciendo. La página es chevening.org y bueno, en Eligibility pueden chequear los criterios de elegibilidad y van a ver en las próximas diapositivas otras páginas donde pueden chequear otros de los requisitos. Bueno, ¿cómo postularse? Básicamente no sé si ya entraron a la página de Chevening, pero van a ver un cartel muy grande que dice Apply y ahí empiezan a seguir todos los pasos que son muy intuitivos, o sea, es una solicitud en línea que tienen que completar, donde obviamente llenan todos sus datos personales de universidad, de experiencia laboral, etc. Y después llegan a la parte de que, bueno, tienen que redactar estos 4 ensayos que les comentaba, que es lo que les va a llevar más tiempo en la postulación. Uno de liderazgo, otro de networking, otro de por qué quieren estudiar en Reino Unido y otro de su plan de carrera. Esto es lo que más les va a demorar y es lo que, bueno, por eso Chevening recomienda que empiecen a aplicar ya, a partir de ahora, porque las postulaciones abrieron el 4 de agosto, cierran el 6 de octubre y la postulación lleva tiempo. O sea, si quieren tenerla terminada para antes del 6 de octubre, tienen que empezar ahora, justamente para poder hacer con tiempo esos ensayos, para poder revisarlos, quizás dárselos a alguien para leer, etc. Es una postulación que lleva tiempo y por eso tratamos de dar la charla bastante temprano para que tengan tiempo para poder postular antes de la fecha límite. Y después, aparte, por separado, esto es importante, tienen que postular a las maestrías que ustedes elijan. O sea, ustedes van a elegir 3 maestrías que van a poner en orden de prioridad. Igualmente ese orden puede cambiar y lo pueden cambiar hasta el momento de la entrevista. También pueden cambiar alguna de las maestrías. O sea, no es que las que elijan en ese momento ya son las definitivas, pero sí al momento de la postulación. Bueno, eso. Entonces van a tener que postular a estas 3 maestrías por separado y eso es un proceso aparte. O sea, eso lo hacen en el sitio web de cada universidad y para esto van a tener un poco más de tiempo que para la postulación de Chevening. Entonces, sí tienen que ir desde ya eligiendo las maestrías que quieren hacer, las universidades, pero lo más importante es que ahora postulen a Chevening en el plazo indicado, digamos, hasta principios de octubre. Y para las maestrías probablemente ni siquiera estén abiertas todavía las inscripciones. Puede que en algún caso sí, pero me parece que en la mayoría no. Entonces, es bueno que vayan investigando porque aparte en la postulación van a necesitar esa información de por qué esa maestría, por qué esa universidad, pero van a tener un poco más de tiempo una vez que cierra la postulación de Chevening para poder paralelamente postularse a las 3 maestrías de las 3 universidades que elijan. Bueno, más información ahí también tienen en la página de Chevening. Y este es el calendario, ahora sí en la siguiente, el calendario de Chevening. Ahora estamos en el momento de apertura de las postulaciones, que abrieron el 4 de octubre y cierran el 4 de agosto, perdón, y cierran el 6 de octubre. Después van a pasar bastante tiempo sin que tengan novedades de Chevening, digamos, hasta seguramente febrero o marzo, cuando los preseleccionados sean llamados a entrevistas. Porque entre marzo y abril se da el periodo global de entrevistas, que ahí los que pasan esa primera etapa se los llama una entrevista que es presencial en la Embajada Británica. Y después entre junio y julio del año que viene es que les anuncian los resultados de la beca, les dicen finalmente si fueron seleccionados, si quedaron como reserva o si no fueron seleccionados para la beca. Y también ahí es la fecha límite para cumplir con el resto de los requisitos, por ejemplo, el más importante, para subir la carta incondicional que les envíe la universidad. Porque ustedes van a necesitar una carta incondicional que se llama, que es la carta que los acepta para estudiar una maestría en esa universidad, y van a necesitarla de al menos una universidad. Seguramente tengan de más de una porque van a haber postulado a 3 maestrías, pero lo bueno es que tienen hasta junio, julio del año que viene para poder subir al sistema esa carta incondicional
Y esto muestra eso de que ustedes tienen más tiempo para postular a las universidades que lo que tienen para postular a Chevening. Y recién después, entre septiembre y octubre del año que viene, es que se irían a cursar la maestría a Reino Unido. Entonces, para que vean que es un proceso muy largo, que dura un año desde ahora que aplican hasta que se van al Reino Unido en septiembre del año que viene. Bueno, esto es todo de mi parte, como lo más básico de las líneas generales de lo que es la beca. Ahora, si quieren, le damos paso a Clara y a Mariano para que les cuenten su experiencia y al final dejamos un espacio para preguntas, si les parece. Gracias, buenas, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Clara, yo soy de la generación 24-25, apliqué para irme a la Universidad de Sussex en Brighton, en Inglaterra. Mi proceso de aplicación fue bastante caótico, pero bastante lindo, sobre todo porque me acuerdo mucho la experiencia de estar de este lado y de decir, che, esto es imposible, porque te pedían como esta idea de líder y bajarlo al contexto uruguayo a veces parece lejano, porque ¿quién es líder? A veces estás empezando recién en la carrera, tenés 2, 3, 4 años y decís, no sé, yo me ponía a buscar mucho en YouTube videos y había mucha gente de la India que, claro, tenía unos proyectos que eran una locura. 65.000 personas que los seguían, como cosas que yo decía, en mi escenario uruguayo, yo no soy nada, voy, camino a mi laburo, vuelvo. Entonces me demandó mucho este proceso de pensarme a mí y decir, bueno, ¿en qué cosas yo sí logro ver ese liderazgo? ¿Y cómo lo logro plasmar para efectivamente que me lo reconozcan? Entonces, bueno, todo el proceso es muy hermoso, de mucha introspección, mucho caos. Sobre todo a partir de que te llaman a la entrevista, es como si te metieran un turbo y tu vida empieza a 220, no sé. Pero también de mucho aprendizaje, sobre todo porque yo vengo del palo de la comunicación, yo soy licenciada en comunicación, licenciada en sociología, y me pasaba mucho de necesitar una maestría o de querer que fuera más como con esta idea de desarrollo social, desarrollo humano. Entonces yo apliqué a una maestría para comunicación para el desarrollo específicamente y yo decía, che, esto es cero productivos en términos de productividad vista desde los números o con estas ideas que a veces uno tiene de qué es lo que cambia el mundo o no cambia el mundo. Para mi sorpresa, paso y termino en Sussex. Además, me contacto con unos Cheveners que estaban allá de otros lados del mundo. Tiro en un grupo de WhatsApp, hola, che, yo voy a vivir a Sussex, si alguien anda por ahí para pensar un poco esto de la vivienda conjunta. Y termino viviendo con 6 latinos, todos Cheveners. Entonces fue como una experiencia de un año full en todos los sentidos de vivir Inglaterra. Primero porque estaba viviendo con 6 personas que estábamos totalmente en la misma. En Brighton, que parece Piriápolis, pero con la playa de piedritas, no sé si vieron fotos, pero es muy lindo. En un año totalmente distinto. Brighton queda a 1 hora de Londres y la maestría se llama Media Practice for Development and Social Change. Es como muy específico de que te enseñan de cómo aplicar la comunicación o estos ejemplos súper lejanos a, bueno, ¿cómo puedo yo hacer cosas para efectivamente cambiar o tener un impacto? El año es hermoso, llueve mucho, pero es hermoso. Uno espera julio y cuando llega mayo, julio, que ya empieza a salir el sol, es como que la vida no te da para agarrarla de tanto disfrute. Así que nada, si tienen preguntas y no sé, les gustaría saber algo más, estamos totalmente abiertos a contarlos, a leerlos. Es un proceso que es demandante emocionalmente y difícil, pero que tiene totalmente una parte que es hermosa. Es una beca accesible en ese sentido. Así que nada, invitadísimos a participar, ojalá se animen, porque sí, yo decía, ay, no debe cambiarle la vida. Sí, un año llegan, está una de mis mejores amigas ahí, les cambia la vida, vuelven totalmente dadas vuelta, así que apliquen. Si me dejas, Nati, me voy a meter un poquito en la parte del proceso también para comentar algo antes de ir a GUA. En mi caso, tengo una historia un poco particular en el sentido de que yo apliqué 2 veces. De hecho, la primera vez, entre la primera y la segunda pasaron 5 años. Y creo que un poco por esto que decía Nati hoy de
entender el momento en el que uno está en su carrera para saber si realmente le va a poder sacar provecho, más allá de que cuando uno aplica lo que sea quiere quedar. A mí me pasó personalmente de que me di cuenta que cuando comparo mi primera aplicación con la segunda, no tenía nada que ver. Por un lado, por el momento en el que estaba en mi carrera, por las cosas que había aprendido en esa diferencia de 5 años, y por otro lado, porque también entendí que el proceso, si bien es algo que uno vive solo en parte, es clave, al menos desde mi perspectiva, hablar con gente que haya pasado por esto. Todo el mundo, bueno, la mayoría de nosotros siempre está súper dispuesto a charlar, a intercambiar, a tratar de mostrar la perspectiva. O sea que realmente los invito a que se contacten con quien sea que conozcan, un amigo conocido o un X que encuentren en LinkedIn y que vieron que aplicó, porque eso les va a hacer la diferencia, tener esa perspectiva de alguien que pasó por el proceso. Y después también en mi caso puntual tuve la suerte de, en esa etapa, durante lo que fue quedar para la entrevista, conocer personas que estaban compitiendo conmigo de alguna forma, porque eran personas que habían aplicado y que iban a ir a la entrevista, pero llegamos a un acuerdo de que practicar, intercambiar nos iba a fortalecer también, y tuvimos la suerte de que los 3 quedamos. Entonces fue algo más lindo todavía, porque conocí a gente que estuvo durante el proceso y después tuvimos la etapa de estar allá y convivir, aunque estábamos 2 en Londres y otra de las chicas en Edimburgo, poder visitarla y demás. Y hoy en día, en mi caso, también con Paula, con quien hice parte del proceso, tengo un emprendimiento del cual estamos trabajando juntos después de que volvimos. O sea, como que fue mucho más que el hecho ese del intercambio para la beca en sí. Otra cosa que también, más allá de que Nati decía, para las universidades tienen tiempo, cuanto antes hagan las cosas, todo es mejor. No solo las universidades, tratar de investigar en los alojamientos y demás, puede ser un poco frustrante en el sentido de que hay incertidumbre, o sea, estás como que hasta último momento esperando, pero bueno, es un proceso que hay que vivir y que hay que hacer. Y después también pasa de que puntualmente algunas universidades tienen un sistema de aceptar los cupos, que es a medida que la gente va aplicando los van evaluando. No es como que cierran el llamado y evalúan sobre los 1000 candidatos que tengan. Algunas sí, pero otras llega la postulación, lo evalúan, te dicen que sí o que no. Entonces te puede pasar de que una universidad que era relevante o no, aplicás en diciembre por decir algo y ya te dicen que no, y te da la chance de buscar otra. Entonces eso también es importante. Después, yendo a mi rol hoy en día como parte del board de GEUAC, es la asociación de exalumnos. Esta asociación, más allá de el cometido que tiene, que es esto de incentivar el networking, actividades y demás, es una asociación que está formalizada, tenemos un board, tenemos elecciones. Yo estoy en el segundo año del periodo, el año que viene va a volver a haber elecciones, y eso hace que cualquier persona que sea exalumno pueda postularse para formar parte de la directiva y traer sus ideas. O sea, es algo que está siempre evolucionando, y gran parte de lo que hacemos nosotros, además de acompañar este proceso, es a través del CAP Fund, que es un fondo específico para exalumnos de Turing, poder promover actividades que estén relacionadas con los objetivos que tiene el programa. Y en ese sentido se hacen diferentes actividades. Hace algunos años se trabajó mucho lo que es sostenibilidad, energías renovables, haciendo eventos, trayendo profesionales del exterior. El año pasado un programa excelente que se llamó Bridging the Gap, que fue un programa para ayudar a aquellas personas que querían postular a la beca y les faltaba un poco de nivel de inglés, para que en un convenio con el Anglo pudieran aplicar a este programa, formarse en inglés y después aplicar a la beca. Y creo que quedaron 1 o 2 este año. Sí, 2 becarios. 2 becarios de este año fueron parte del programa del año pasado, entonces es algo que es espectacular. Y este año ese fondo lo ganaron 2 exalumnas que son de mi generación, que tienen, y aprovecho y les hago un poquito de propaganda, un podcast que se llama Acá no hay Einstein, que se dedica a difundir ciencia, y van a hacer un evento relacionado a la difusión de la ciencia, y que el mundo y sobre todo las personas que están más lejos puedan entender qué es lo que se hace en ciencia en Uruguay. Entonces, las oportunidades son tantas como aquellos que tengan ganas de trabajar y hacerlo y acercarse y participar.
Así que bueno, los invito a aquellos que seguramente de acá, y espero haya varios que en el año que viene o en el siguiente o cuando sea formen parte de esta red y cuenten con ese programa más allá de lo que va a ser todo ese año la maestría, sino en lo que viene de vuelta en Uruguay, las posibilidades de interactuar con profesionales en Uruguay, pero también en el resto del mundo, del continente, para seguir generando y seguir formándose y generar cosas que sean interesantes para Uruguay en esta conexión que tenemos con el Reino Unido. Bueno, muchas gracias. Ahora abrimos, si quieren, el espacio para preguntas. Esta es la parte más importante generalmente de las charlas, porque... porque bueno, es acá donde pueden sacarse todas las dudas y eso es lo bueno de tener una charla presencial, el poder, es la oportunidad para preguntar todo lo que quieran saber, y por eso dejamos bastante tiempo y espacio para preguntas para cualquiera de los tres. Así que capaz que, me puedes ir pasando el... Está bueno si se pueden presentar y decir de dónde son, qué estudiaron, etcétera. Bueno, gracias por la charla y demás. Yo tengo más que nada dos preguntas prácticas. Yo vengo del palo de la educación. En realidad no soy egresado universitario, soy egresado terciario. Soy egresado del IPA, soy docente de historia. Yo tengo entendido, por lo menos me apliqué y me acepté, que dentro del ámbito uruguayo puedo hacer maestrías. Mi pregunta sería si me aceptarían en Chevening para hacer una maestría, y en caso de que por ahora los he escuchado, los he entendido, y bien, pero yo soy de dudas retardadas, es decir, que me van llegando después. Entonces, si hay alguna instancia en la cual yo, si quiero aplicar, puedo ir haciéndole consultas, no sé si hay algún mail, algún chat, etcétera. Eso. Sí, sin duda, y además, como te decía antes, está bueno que identifiques o trates de identificar gente que esté más o menos en tu área, que seguro hay en el área de educación, que a veces con cosas más específicas es más provechoso también, pero como decía Nati, tenés las redes de GEUA en Instagram, tenemos LinkedIn, nos pueden escribir por ahí o a nosotros mismos, así que bienvenidos. Gracias. Paso el micro para alguna otra pregunta. Muchas gracias. Hola, buenas. Mi nombre es Federica y en realidad yo vengo del palo de la psicología. Tengo muchos amigos en el ámbito de Chevening y una vez que es como que te da FOMO y empezás a mirar un poco los perfiles de las otras personas. Y mi pregunta particular al momento de aplicar es, ¿priorizarían más esto del liderazgo en el ámbito personal, es decir, proyectos personales, cosas que empezaste de cero, o también valoran las trayectorias que son dentro de organizaciones ya establecidas? Porque en realidad viendo mis amigos con Excelente hay un poquito de todo, y si bien entiendo que está bueno hacer todo, por tiempo, no sé, o sea, por tiempo y espacio en las postulaciones no sabría tampoco qué priorizar. No sé si tienen alguna recomendación desde qué enfoque pararme o qué es lo que hace más ruido o lo que está más ponderado, pero me interesaba esa perspectiva también. Muchas gracias. Después bueno, en realidad, con lo que preguntás de liderazgo, tiene que ser liderazgo vinculado al ámbito profesional, ¿no? Cuando me decís lo de lo personal, no sé a qué te referís con lo de lo personal, pero sí puede ser tanto proyectos independientes como dentro de una asociación, pero sí tienen que estar vinculados a lo profesional. Sí, también nos ha pasado que nos hablen de algún ejemplo de liderazgo, por ejemplo, vinculado al deporte o vinculado a algún, no sé, equipo en el que estén, que también, pero siempre lo que más busca Chevening y lo que más se valora es que tenga que ver con lo profesional y con lo que estudiaste acá y sobre todo con lo que vas a estudiar allá. O sea, que ese ejemplo de liderazgo demuestre por qué sos una buena candidata para estudiar esa maestría en Reino Unido, ¿no? Y sobre todo que esté también linkeado con tu plan de carrera, que eso también es importante y no lo dijimos. Es importante que los 4 ensayos estén vinculados, o sea, que haya como una historia que estén contando y que estén relacionados uno con el otro. Que no sean totalmente independientes, sino que se pueda entender como la trayectoria de la persona y la historia y los proyectos en esos 4 ensayos, que tengan como
un hilo conductor, eso es importante. Perdón, ¿quieren agregar algo más? Sí, yo creo que ahí también es como que bastante relevante que esos ejemplos que buscas sean independientemente del rol. Si bien son profesionales, o sea, es como que, no sé si fácil, pero si vos decís, bueno, soy el jefe de alguien o un equipo y lidero y como que gestioné tal cosa, me parece que es más rico cuando vos realmente tenés la influencia, hasta incluso independientemente de tu rol. Por eso también no hace falta ser un gerente de una empresa, lo que sea, porque la idea es que vos puedas demostrar de que tenés la capacidad de generar cosas y de liderar desde un lugar, aunque no sea desde el organigrama, digamos. Entonces, en ese sentido creo que trataría de pensar por ese lado también. ¿Más preguntas? Sí, había por allá una. Hola, buenas tardes. Valentín Mañone me llamo, soy antropólogo social, tengo licenciatura y maestría por la UDELAR. Y bueno, me acerqué conozco el programa, conozco a algunas personas que han ido y tengo algunas dudas porque yo ya tengo maestría acá y en verdad mi interés sería poder cursar un doctorado, un PhD en Inglaterra. Y he buscado en internet y vi ahí una página del British Council que había como un link Future Learn, que hice ahí un curso. Y lo que quería saber si hay alguna contacto en la embajada que te permita como armar una aplicación para, quizás no por Chevening, pero para poder hacer un PhD en Inglaterra, que haya un apoyo desde acá, desde la embajada, para ver las posibilidades, que no sé si hay, porque me intenté comunicar en un momento por teléfono y no lo conseguí. Por eso... En realidad programas de PhD no tenemos, Ta. Así que tenga vínculo con la embajada, no. Sí, obviamente hay muchos programas de PhD en Reino Unido, y por ejemplo, Ani tiene becas de doctorado, capaz que algunas de ellas en universidades de Reino Unido, pero no que tengamos vínculo con la embajada. Nosotros solo tenemos las becas de maestría Chevening, porque lo que vi es que hay un compromiso de volver por un tiempo, o sea, la posibilidad de hacer maestría y quedarse no estaría. O sea, sí podés quedarte, solamente hacer una pasantía. Por ejemplo, hay gente que como termina su maestría capaz que en septiembre y su visa la tiene hasta enero. Hay gente que por ahí se queda haciendo una pasantía de 3 meses antes de volver. Pero hay que volver por 2 años, ese es el requisito de Chevening, y en realidad es cada vez más estricto el tema de cumplir con ese requisito. Pero bueno, son 2 años y después sí podrías volverte ahí, por ejemplo, a hacer un doctorado. Y la otra pregunta, Chevening, porque yo tengo un advance, pero que lo di en el 2020, y en algunas competencias no quedé en el nivel, sobre todo en el speaking. ¿Eso hay un vencimiento, hay un requisito de qué niveles para cada competencia inglesa hay en la beca? No pide un nivel de inglés específico, pero sí lo piden las universidades a las que aplicás. Generalmente piden el IELTS, y según la universidad qué puntaje del IELTS va a pedir. Entonces ahí tendrías que fijarte en las universidades que querés elegir, cuál es el nivel de inglés que piden, y generalmente ese examen es válido por 2 años. Entonces, si no lo tenés válido en los últimos 2 años, tendrías que darlo nuevamente para demostrar ese nivel de inglés. Pero Chevening en sí, o sea, ustedes van a ver que la postulación de Chevening no pide un examen de inglés, no tienen que subir un certificado de inglés. Perfecto, era eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Allá. Acá y después yo. Hola, soy Josefina, soy licenciada en sistemas. Mi consulta es respecto a las horas postgraduación para candidatearse. Yo en este momento, si me postulase ahora, no las contaría, pero sí para arrancar cuando arranca la maestría. ¿Cómo es el tema ese? ¿Podría postular igual o tendría que esperar a la siguiente instancia?
Bueno, en realidad las horas sí son al momento de postular, no al momento de empezar la maestría. Y por eso también se cuenta como fecha de graduación aproximada que octubre de 2024. O sea, porque si te graduaste después de octubre de 2024 y empezaste a trabajar, o sea, enseguida o ya estabas trabajando, ahí más o menos ya tendrías la experiencia para poder postularte a octubre de 2026, que es cuando cierran las postulaciones. Así que sí, en tu caso tendrías que capaz que esperar al año que viene. Buenas, soy Reinaldo Mediza, soy internacionalista, y yo tenía una pregunta también del lado del trabajo. Particularmente, yo ya tengo las 2.800 horas posgraduación, pero quería saber la información previa a graduarme laboral. ¿También la incluyo? Porque, por ejemplo, en mi caso es bastante relevante a un poco mi plan. Sí, yo la incluiría porque más si es relevante a tu plan, sí, incluíla seguro, más allá de que, o sea, lo otro es solamente para ser elegible, pero no quiere decir que no cuente tu experiencia laboral al momento de evaluar la postulación en sí. Así que sí, incluíla, seguro. Hola, mi pregunta también iba por el lado del trabajo. Yo soy traductora pública y en realidad ahora trabajo en una embajada. Mi pregunta, o sea, yo este año, esta convocatoria, no llego con las horas porque me gradué en noviembre del año pasado, pero mi pregunta iba por el lado de, bueno, en este caso tengo que presentar una cantidad de horas, pero yo en realidad me desempeño en la embajada, pero también como traductora pública. Y creo que en un futuro, cuando arme mi convocatoria, va a ser relevante, o sea, ambas áreas, porque en realidad es vinculado con profesionales del lenguaje, del idioma. Entonces quería preguntar si en este caso se suman, se acumulan, ¿cómo se presentaría en ese caso? Sí, en ese caso pondrías toda tu experiencia laboral en la postulación y por eso es que en realidad lo de los 2 años de experiencia laboral es relativo, porque si quizás estás trabajando más de 8 horas por día entre tu trabajo, no sé, en la embajada y tu trabajo como traductora, en realidad puede que tengas las 2.800 horas antes de los 2 años. Entonces sí, o sea, todo se acumula y todo cuenta, y por eso es que se mide en horas y no tanto en años. ¿Más preguntas? Uy. Se armó fila. Gracias. Buenas, yo soy Lucía, estoy terminando la carrera de Ingeniería en Sistemas y soy licenciada en Ingeniería de Software. Quería preguntarles a ustedes más o menos en qué punto de su carrera estaban cuando aplicaron, un poco cuáles eran sus ambiciones profesionales al momento y sus objetivos o sus esperanzas para la beca. Bueno, va para ello. En mi caso, como hoy les contaba, puntualmente apliqué separado en el tiempo en 2 instancias, pero la segunda, y fue el principal motivo por el cual apliqué, quería pivotear en lo que yo hacía. Yo soy químico farmacéutico y hace un tiempo venía trabajando en proyectos de digitalización y con tecnologías, entonces entendía que la experiencia que tenía de la parte de más de ciencias de la salud y regulatoria combinado con la parte tecnológica era algo que me interesaba y justamente encontré una maestría como que fue el puente para eso, y de hecho hoy trabajo en software para salud. Entonces, en mi caso puntual fue bien eso de encontrar como que un punto de inflexión y adquirir un conocimiento que en Uruguay no existía. Hoy en día, ya hace 3 años que yo hice la maestría en UCL, hay programas similares o que cubren algunos de los puntos que yo cubrí, pero creo que eso es una de las cosas que está bueno de poder estudiar en el exterior, que obviamente que en Reino Unido, pero que también puede pasar con otros lugares, que las cosas llegan más temprano, por así decirlo. Entonces a veces formación o experiencia en temáticas puntuales que en Uruguay por un tema de escala todavía no han llegado, te pueden servir como para potenciar, o como fue mi caso,
pivotear. Entonces un poco era ese el objetivo y lo que busqué. Yo apliqué más o menos teniendo 3 años como sólidos así de trabajo, tenía 26 años más o menos, y en realidad fue más para potenciar que para pegar un volantazo, porque yo venía ya trabajando con el tema de la inclusión y la comunicación en comunidades indígenas, toda la parte como más étnica, racial uruguaya, pero no había mucho en Uruguay. Entonces yo sentía que me faltaba algo mucho más práctico para poder bajar y decir, bueno, yo tengo estas herramientas y a partir de eso trabajo tal cosa. Entonces no era tanto para cambiar de trabajo, sino como para poder laburar mejor acá. ¿Te responde algo más? Sí. Buenísimo. Hola, bueno, mi nombre es Belén, yo soy abogada. Y quería consultar por el tema de las universidades. Quería saber si tienen como un listado de universidades que estén como asociadas con Chevening, o es que puede ser cualquier universidad del Reino Unido, o no sé, con respecto a ese tema, si hay alguna página o algo para buscar los programas, más que nada. Sí, en la página de Chevening vas a ver un buscador donde podés ver las maestrías de las universidades que están asociadas. O sea, eso lo ves mismo ahí. Y ahora hay un elemento nuevo, digamos, desde este año, que también pueden ver las universidades que tienen acuerdos especiales con Chevening. Y esos acuerdos especiales significa que, por ejemplo, no sé, esa universidad exime a Chevening del pago de la matrícula o algún acuerdo particular, y lo pueden filtrar por país. Entonces pueden ver para Uruguay, por ejemplo, qué universidades tienen acuerdos con Chevening. Y eso no quiere decir que tengan que aplicar a esas universidades. Pueden aplicar a cualquiera de las que están en la página de Chevening, pero sí que, bueno, aplicando a esas universidades como que tienen, digamos, como no una chance especial, pero sí que son universidades que tienen este especial acuerdo con Chevening. Entonces, si capaz que están entre dos que les gustan igual o que tienen el mismo programa, capaz que pueden optar por la que tiene este acuerdo particular con Chevening. Pero en realidad pueden elegir, como decía, entre más de 150 universidades que están todas en el buscador de Chevening, así que es bien fácil, bien intuitivo. Acá y allá. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria, soy socióloga también y diplomada en género. Yo tenía una consulta parecida, pero en cuanto al alojamiento, decían que, bueno, viviste con 6 latinos más, y después también él indicaba que es importante ir buscando desde antes. ¿Alguna pauta o una ayuda de dónde podríamos buscar esa información, o cómo se manejaron ustedes, si nos podrían contar un poco para ver? Porque creo que es medio complejo, no solo una cosa más. Eso, en realidad las experiencias que ustedes van a ver, incluso en la corte de ustedes, son totalmente distintas, y es medio una calecita de la suerte de cómo uno termina. En mi caso, me uní a todos los grupos de Facebook que había de Chevening no sé qué, postulantes de Chevening no sé qué, y esos tiran piques buenísimos. Hay un WhatsApp que se empieza a crear y a mover mucho, un WhatsApp también de Cheveners, otra gran vía para estar. Lo que sí es como hay que tener como esa iniciativa de decir, bueno, hola, yo soy muy tímida, pero bueno, hola, soy Clara, voy a vivir a tal lado, alguien va a vivir ahí, ¿viste? Como... Después hay una página que se llama Spare Room, ¿no? Que alquilás cuartos, porque también la realidad es, bueno, Mariano vivió en Londres, que eso es mucho peor, pero es caro. Entonces, claro, uno tiene que desarrollar habilidades de economía de guerra, y son súper posibles. Alquilás cuartos. Muchas veces, en mi caso, ponele, alquilamos todos una misma casa y éramos todos Cheveners latinoamericanos, pero a 2 cuadras estaba una casa de Cheveners argentinos. Entonces, unirte con gente latinoamericana o con gente de Cheveners así es buenísimo el pique, porque están todos muy en la misma. No sé qué otra cosa puedes decir. Sí, clave la anticipación, como decía. Lamentablemente es como que tenés que arrancar a buscar opciones, aunque todavía no tengas la confirmación, porque eso te puede hacer la diferencia, sobre todo si vas por la vía de lo que son alojamientos de las universidades, de tipo en el campus, porque esos cupos los van asignando súper temprano. Por ejemplo, la mayoría de los casos pasa de que vos empezás en septiembre, más o menos, y esos cupos muchas veces los asignan en mayo, junio. Entonces,
si esa es la vía, y también, como decía Clary, va a depender mucho de la ciudad. Hay ciudades que son más chicas y es un poco más sencillo. Si es Londres o alguna de las ciudades más grandes se pone un poco más complicado. Y bueno, moverte lo antes posible como decía Clary, con gente, o si no empezar a buscar vos opciones para de alguna forma hacerte una idea de cómo está el mercado. También es una época en la que, para que te hagas una idea, en ciudades de esas puede venir e irse al mismo tiempo 30 o 40 mil personas, porque cambia el año, entonces es bastante caótico. Pero bueno, se le encuentra la vuelta, y también hay opciones de residencias que no son directamente de las universidades, pero son residencias estudiantiles, que también es un poco más fácil el proceso, en el sentido que vos aplicás como si fuese a la beca y te asignan un lugar o no, pero te ahorrás toda la parte de, no sé en tu caso cómo hicieron, pero firmar el contrato, tener garantía, eso es complejo, más cuando no tenés, no estás trabajando, entonces tenés la carta de Chevening de que sos estudiante y que vas a recibir una plata por mes, pero no siempre lo toman en cuenta eso, entonces es como que muchas veces tenés que ir por la vía de un depósito, adelantar alquiler, y ahí tenés que juntar plata con los otros. O sea, es algo de las cosas en las que realmente vale la pena invertir un tiempo antemano, porque te cuesta. Y otro gran pique que pasó, muchos consideran así, era preguntarle a los que se vienen, porque hay mucha gente en Londres o mucha gente, entonces, ¿cómo conseguiste? Muchas veces te dejan ya la casa, a nosotros nos dejaron la casa, por ejemplo, entonces te ahorras toda esta otra parte, porque si vos vas a alquilar por los métodos tradicionales de allá, te piden 6 meses de depósito, como unas cosas que son una barbaridad. Pero entonces eso, como hacer red es re importante para aplicar. Voy a agregar una cosita más igual, que no se estresen igualmente con el tema del alojamiento a esta altura, más allá de que hay que empezar con tiempo, obviamente. Por ejemplo, la cohorte que se va ahora en septiembre, hay algunos que todavía no tienen alojamiento, o sea, imagínense que hay gente que incluso encuentra al llegar. Y en esto que decía Clary el tema de los que se van, ahora lo que hacemos desde el año pasado es que desde GBUA se organiza una llamada entre los becarios que están allá y los ganadores de la beca, para justamente que se pasen estos piques de alojamiento, y en algunos casos hasta directamente se pasen el alojamiento. Así que en eso GBUA ayuda un montón una vez que ganan la beca. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ya teníamos una más. Bueno, hola, mi nombre es Camila Magallanes, soy estudiante todavía, nada de licenciada ni nada, pero bueno, mi pregunta era de que al ser una beca súper competitiva, ¿cuántos son la cantidad de cupos que hay por año? Y también si tienen alguna recomendación para los que todavía somos estudiantes y nos gustaría en un futuro poder aplicar. Gracias. Se va a escuchar mejor en el video de lo que yo lo escucho acá. ¿Querés que te la pase? Yo la escuché. No, igual escuché. Bueno, gracias. En realidad, una de las cosas que podés ir haciendo ahora como estudiante es, por ejemplo, trabajar en tu nivel de inglés, ir mejorando tu nivel de inglés en caso de que necesites. También esto de preparar el IELTS, que es el examen que piden la mayoría de las universidades. También ir pensando hacia dónde querés orientar tu futuro, qué maestría te gustaría estudiar, en qué área. Todas esas cosas que, como puedes ir pensando, puedes ir mirando la página de Chevening y viendo qué es lo que piden, cosa de que una vez que postules ya tengas como todo mucho más claro. Y después lo de cuántos becarios se van por año, en realidad varía el número según la generación, según el año, pero en general entre 8 y 10 becarios por año. Y más allá de que a nivel mundial hay muchas postulaciones, en Uruguay no son tantas, o sea, no es un número desmedido. Para darles una idea, no sé, entre 70 y 100 postulaciones por año capaz. Entonces, por más que es una beca competitiva, no es imposible. Es una beca que bueno, se puede ganar y bueno, ellos son el ejemplo acá, así que no se desanimen por eso. Les paso, no sé si quieren agregar algo más. ¿No?
No, si no, no. Y lo de ir preparando el inglés es bastante importante. Sobre todo porque llega un momento donde tienen que dar el IELTS. Generalmente se rinde el IELTS o el TOEFL, ¿no? No son niveles desorbitantes, pero siempre es un poco más que el FIRST. Entonces, depende de la universidad, te piden desde 6.0 hasta universidades que te llegan a pedir 8. Entonces, sobre todo porque al final se vuelve todo un poco como rápido el proceso. Entonces, tener el inglés preparado o saber, sobre todo, haberlo preparado, no sé, un poco antes, es importante. Además de que la entrevista se hace en inglés. Sí, claro. La entrevista se hace en inglés y los ensayos se escriben en inglés. Entonces, por más que Chevening no pide un nivel específico de inglés, lo piden las universidades, sí lo necesitan para redactar los ensayos y para después defender lo que escribieron los ensayos en la entrevista. Entonces, sí es súper importante. Creo que había una pregunta por acá, ¿no? Antes de ir para allá. Buenas, yo soy Camila, soy ingeniera de producción y en realidad tenía dos preguntas. Una es si los que son como cupos de la ANI, hay como algún paso más de la postulación o simplemente es como algo que se va dando en el proceso. Y lo otro es si, digamos, elegimos maestrías que vemos interesantes, que cuadran, no sé qué, pero si hay alguna consideración respecto a la matrícula que puedan tener o algún tope de apoyo respecto al precio de los programas, digamos. Bueno, con respecto a lo de ANI, no hay ninguna diferencia. O sea, ustedes postulan en la página de Chevening como becarios Chevening y después, luego, al momento de elegir a los candidatos, es que se selecciona algunos que van a ser de ANI y otros que no, pero es el mismo proceso para todos igual, no hay ninguna diferencia. Y después, respecto a tu otra pregunta, ¿cuál era, perdón? El tope, sí. Los MBA, por ejemplo, tienen un tope de 22.000 libras para cursar un MBA y hasta ahora no hay ninguna otra especificación de otro máster que tenga un tope, pero en ese caso te lo harían saber, digamos, si hay algún otro que pueda llegar a tener un tope, pero hasta ahora han sido solamente los MBA porque suelen ser más caros que otros másters y tienen este tope de 22.000 libras, que igual es alto, ¿no? Mi nombre es Martín, no sé si me escuchan ahí, pero bueno, soy ingeniero electrónico y bueno, me pasa que sería la segunda vez que me postulo. La primera fue como hace 7 años, capaz, realmente no recuerdo mucho cómo fue el proceso, sí sé que estaría repintado. Me pasa ahora que, bueno, pasaron los años, uno gana la experiencia, mejora el inglés, etcétera, pero bueno, también pasan otras cosas en la vida, que bueno, uno va formando una familia. Entonces, en ese caso, no sé si hay experiencia de gente con familia que decida irse. En ese caso, uno tiene que tomar una decisión un poco no individual. Entonces, si hay antecedentes en Uruguay de ese caso, y entiendo que la beca solo financia lo que sería el estudiante. Entonces, uno tendría que pensar también en, por ahí, gastos extra que tiene que cubrir uno. Bueno, eso, saber un poco. Gracias. ¿Quieres contestar esa? Dale. Yo conozco un caso de un chileno que compartí el año con él y que se fue con la esposa y 2 hijos chiquitos. Un crack, la verdad. Así que no conozco en Uruguay. No sé, ¿a vos te suena? Hubo hace tiempo que no tenemos un caso, en los últimos años no hemos tenido que se vayan con hijos, por ejemplo. Sí con pareja, varios. Y hay una visa que se llama Dependent Visa que la pareja puede sacar para que le permite trabajar allá incluso. Lo que sí, obviamente, Chevening cubre los gastos de una sola persona, pero sí ha habido casos incluso en el pasado que se han ido incluso con familia, porque además Chevening no tiene límite de edad, entonces eso también hace que pueda postular cualquiera en cualquier momento y obviamente que a medida que sos más grande está la chance de que te vayas con familia, entonces sí, en ese sentido no hay ningún problema. Mandate. Postulate. Voy para allá y después vuelvo para allá. Va, chao. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Nazareno, soy estudiante de Ingeniería en Biotecnología en la ORT. Iré a consultar
más qué pasa con las carreras que por lo menos a priori se orientan más por el lado académico, en el que uno quizás está primero terminando su tesis de grado sin recibirse, pero luego continúa con un paso más lógico que sería una maestría en una línea de investigación que tiene su salario y tiene sus horas, pero que no es experiencia laboral en el sentido de un salario, por ejemplo, de una empresa. Y después, si también el programa Chevening admite maestrías de este palo más académico, en el cual uno sigue una línea de investigación de un laboratorio de Inglaterra, lógicamente, y si ese mecanismo está habilitado y si es común o es más estrictamente relacionado a maestrías más convencionales en las que uno va, estudia y se recibe. Muchas gracias. Bueno, con respecto a lo del máster, que decís lo de las horas de experiencia laboral, mientras sea posterior a graduarte de la licenciatura, en realidad cuenta todo. O sea, puede ser experiencia más académica, puede ser voluntariado, como decía, pasantía. Entonces, no hay un tipo de experiencia solo que cuente, solamente que tiene que ser posterior a haberte graduado de la licenciatura. Y después, con respecto a la otra pregunta, perdón, tengo problemas de memoria. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, maestrías más técnicas, ¿no? Más académicas. Claro, Eso te podés fijar en la página de Chevening, cuáles son las maestrías que están afiliadas con Chevening, digamos. Ahí podés buscar lo que te interesa y ver si tiene convenio con Chevening o no. Pero sí tienen que ser maestrías presenciales para cursar en el Reino Unido. O sea, si quieren hacer una maestría virtual, no lo cubre Chevening. Y tienen que ser maestrías de 1 año. O sea, si ven alguna maestría de 2 años, por ejemplo, no la cubre Chevening. Por eso es importante que busquen en el buscador para estar seguros de que es una maestría compatible con Chevening. Por ahí, sobre todo, chequearlo con la universidad, que es la que al final acepta o no la solicitud para la maestría. Muchas gracias. No, de nada. Yo quiero agregar una cosita, de que el abanico en realidad de maestrías es enorme y en realidad lo importante es que sea coherente a la hora de escribir sus ensayos con tu proyecto a nivel futuro y con tus ejemplos de liderazgo. Muchos de mis ejemplos de liderazgo iban atados a la academia, incluso sin ser experiencia profesional. Y si bien mi maestría fue práctica, perfectamente podría haber sido algo mucho más académico. Lo relevante es cómo ustedes logran hacer esa estructura narrativa de su persona para el momento de presentarlo en los ensayos. Sí, exacto. Capaz que hacemos últimas 3 preguntas y cerramos. Yo de nuevo. Escuchando todo el tema del IELTS y del TOEFL, me surgió la pregunta para las personas que ya tenemos los antecedentes, ya sea de haber hecho el IB o los IGCSE, ¿eso está ponderado en algún sentido hacia el nivel de inglés? ¿O habría algún tipo de reválida equivalente? ¿O tendríamos que hacer la otra certificación? Gracias. En realidad depende si fue en los últimos 2 años, que es lo que suelen exigir las universidades, claro. Y también depende de cada universidad qué examen acepta. He escuchado una universidad que incluso acepta el examen de Duolingo, por ejemplo. Entonces, ahí se tienen que fijar la universidad qué exámenes acepta, pero sí todas en general tienen la validez de que sean los últimos 2 años. Gracias. Bien. Hola, buenas tardes, soy Mauricio y trabajo en temas de políticas públicas y derechos humanos, con sociedad civil y con gobiernos, y en mi caso yo ya tengo una maestría en políticas públicas que tiene un perfil como más de investigación, pero me interesaría una maestría más orientada como a la gestión, pero no sé si el hecho de ya tener un estudio de posgrado hace, digamos, que este programa sea relevante o no, o si se presupone que esto es como un primer estudio de posgrado, una primera maestría. Esa es mi duda. Gracias. Gracias. No hay ningún inconveniente. Chevening acepta que puedan tener
otras maestrías, que esta sea su segunda maestría, así que en ese sentido no hay inconveniente. Sí, por ejemplo, ANI tiene como requisito que no puedan tener una maestría previa, entonces quienes vayan a ser becarios ANI, digamos, sí esto puede ser un inconveniente. Por el área tuya que me decís, no sería una de las áreas de ANI, así que sería más un área de Chivnin, así que no habría problema. Pásale a Lucía por allá. ¿Había alguien más con Bueno, hacemos últimas dos entonces. Bueno, mi nombre es Julieta, soy abogada y la pregunta en realidad es capaz más administrativa. En mi caso me he recibido del AR y, por ejemplo, el título demora como 7 u 8 meses. Quería saber cuál es el momento que toman como momento de recibimiento. En mi caso, por ejemplo, me recibí en diciembre y retiré el título a fines de junio, julio. Entonces, nada, quería saber cuál era el momento que se tomaba. En realidad el momento que se toma es desde que te graduás, o sea, pero no importa cuándo vas a buscar el título, sino cuándo finalizaste los estudios. Así que esa es la fecha. Lucía, por allá la... Hola, soy Lucía, periodista. Y estoy por hacer el IELTS y mi consulta es si hay una preferencia por hacer el Academics o el normal. Porque es realmente una gran duda, porque donde haga el normal y me exijan el Academic, me... Es el Academic. Fíjate sí o sí. Pero casi siempre es el Academic. Incluso hubo gente que le erró y no... Y no se lo aceptaron. Pero Qué triste. la universidad, chequealo. Dale, gracias. Bien. Bueno, cerramos entonces. Muchas gracias a todos por venir. Síganos en las redes @UK Uruguay, porque ahí es donde vamos a hacer el Q&A, donde ponemos actualizaciones de Chivnin y de otros temas. Así que gracias por venir.